Buenos días. En esta oportunidad hablaremos sobre la revolución industrial que se desarrolló entre los años 1750 y 1850. Primeramente haremos una introducción a este tema. La revolución industrial fue un proceso de industrialización que consistía en la transformación de los sistemas de trabajo y de la estructura dentro de la sociedad, y que surgió en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Este proceso fue el que dio las bases para que Inglaterra se convirtiera en la primera gran potencia del mundo durante un cierto tiempo de la historia universal. Inglaterra era el único taller del mundo, su único importador y exportador masivo, su único transportista, y por eso mismo la única potencia naval y el único país con una política mundial propia. Esto llevó a Inglaterra a convertirse en el primer país en el mundo en tomar la ruta del capitalismo. ¿Qué es la revolución industrial? Es un proceso que consistió en el descubrimiento y control de nuevos tipos de energía y su aplicación en máquinas destinadas a la producción, lo que provocó una extraordinaria transformación técnica, económica, política y social. Fue una transformación total de la forma de vida inglesa, donde las aldeas se convirtieron en pueblos, los pueblos en ciudades, y las industrias se mudaron de los tranquilos hogares a las fábricas. Escenario antes de la Revolución Industrial. Antes de la Revolución Industrial, la producción de bienes u objetos llamados mercancías necesarias para la vida cotidiana de cualquier persona, como por ejemplo muebles, ropa, alimentos, se hacían por parte de pequeños productores llamados artesanos, por ejemplo carpinteros, sastres, panaderos, y que trabajaban en un pequeño taller de su propiedad. Estos productores raramente tenían empleados y las herramientas que utilizaban eran relativamente sencillas. Su trabajo se caracterizaba porque el productor o artesano dominaba completamente todo el proceso de producción. Esto quiere decir que, por ejemplo, un zapatero cuando fabricaba un par de zapatos lo hacía de principio a fin, conociendo qué hacer y todo lo que lleva un zapato. El resultado final de la producción era propiedad del zapatero y éste lo vendía directamente en el mercado, o sea que no existía la división del trabajo. Pero este proceso de producción era muy lento y limitado. No fue sino hasta mediados del siglo XVIII que comenzó el desarrollo acelerado de las diversas ciencias. Poco a poco se fueron aplicando los descubrimientos e inventos científicos en las actividades humanas. Uno de estos inventos, y seguramente el más importante dentro de la revolución industrial, fue la máquina de vapor. La máquina de vapor es un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de vapor de agua en energía mecánica. La aplicación de esta fuente de energía realmente transformó el sistema de trabajo predominante en Inglaterra y en Europa en el siglo XVIII. Con esto se logró la invención de máquinas textiles cada vez más rápidas y precisas en su método de producción y los primeros telares accionados por el vapor. También surgieron los ferrocarriles que lograban transportar más gente y más mercancías a distancias más largas. Lo mismo sucedió con los barcos. Apareció un nuevo tipo de trabajador que ya no era típico artesano,
que solía tener su propio taller y sus herramientas, sino ya solo era un hombre o mujer e incluso niños. A esa capacidad física y mental de trabajar se llama fuerza de trabajo. Estos nuevos trabajadores, llamados obreros, trabajaban para una fábrica con un salario determinado, sin ser propietarios de los talleres, ni de las herramientas o máquinas, ni del resultado de la producción. Para comprender esto de mejor forma, seguimos con el ejemplo del zapatero. Estos obreros no se dedicaban a toda la elaboración del zapato, sino cada uno estaba especializado en hacer una determinada parte del zapato. Esto es la división de la mano de obra y la especialización del trabajo, característica esencial del capitalismo. Entonces, la producción de mercancías se convirtió en una producción masiva, más rápida y efectiva. Condiciones que favorecieron al desarrollo de la revolución industrial. La revolución industrial es uno de los procesos de transformación que han ocurrido más importantes en la historia de la humanidad, y esta revolución coincidió con la historia de un solo país, que fue Inglaterra. El rasgo más notable de la historia social inglesa de ese periodo y uno de los factores principales para el proceso de industrialización fue el rápido aumento de la población. Durante el curso del siglo XVIII, la población de Inglaterra era de unos 5,5 millones en el año 1700, de 6,5 millones en el año 1750. Cuando se hizo el primer censo en 1801, la población total era de alrededor de 9 millones, y para 1831 el total de población alcanzó los 14 millones de habitantes. Otros factores importantes que se pueden analizar y que responden a la notable disminución del promedio de mortalidad, además de la disminución de consumo de bebidas espirituosas, fueron dos: el gran progreso en el tratamiento médico y el mejoramiento de las condiciones generales de la vida que marcó la mitad del siglo XVIII. La industria algodonera. Cuando hablamos de la revolución industrial, es muy importante hablar del algodón. A mediados del siglo XVIII llegaban al puerto de Londres buques y barcos procedentes de todas partes del mundo, pero la capital inglesa ejerció un especial monopolio del comercio de Inglaterra con las Indias Orientales. Llegaban mercancías como té, especias, sedas, porcelana y sobre todo textiles de algodón. Todas estas mercancías empezaron a llegar a ser importadas en grandes cantidades que su abundancia las ponía al alcance de la masa de la población. Con ello se crearon nuevas necesidades y la demanda popular se hizo tan grande en todas las clases sociales que los manufactureros ingleses hubieron de dedicarse a la producción de artículos de algodón y de porcelana. El algodón fue el iniciador del cambio industrial y la base de las primeras regiones que no hubieran existido a no ser por la industrialización y que determinaron una nueva forma de sociedad, el capitalismo industrial, basada en nuevas formas de producción, que fue la fábrica. La manufactura del algodón fue un típico producto secundario derivado de la dinámica corriente de comercio internacional, sobre todo colonial, sin la que la revolución industrial no puede explicarse. La industria algodonera fabricaba un sustituto ideal para la lana, el lino o las medias de seda con destino al mercado interior, mientras que destinaba al exterior en grandes cantidades una alternativa a los superiores productos indios.
sobre todo cuando la guerra o la crisis desconectaba temporalmente el suministro indio a los mercados exteriores. Hacia el año 1770, más del 90% de las exportaciones británicas de algodón fueron a los mercados coloniales, especialmente hacia África. Fue así como el algodón adquirió su vinculación con el mundo subdesarrollado. Otras industrias. La extracción del carbón en Inglaterra al principio tenía una gran importancia, debido a que el carbón mineral era considerado el combustible base para el desarrollo de los métodos de producción, lo cual nos indica que un lento progreso en el desarrollo de la explotación del carbón impuso un límite a la expansión general de la industria. Una de las industrias que más combustible utilizaba era la de fundición y colado de acero. La mayor innovación de estas industrias fue la sustitución del carbón por el coque. Impacto en las clases sociales. La revolución industrial determinó la aparición de dos nuevas clases sociales. Uno, la burguesía industrial, que eran los dueños de las fábricas, y dos, el proletariado industrial, o sea, los trabajadores. Se les llamaba proletarios porque su única propiedad era su prole, o sea, sus hijos, quienes generalmente a partir de los 5 años también se incorporaban al trabajo. Los burgueses al principio destinaban sus ganancias a los barcos y al comercio, pero pronto notaron que el verdadero negocio significaba producir más a bajo costo y en grandes cantidades. Así nació la burguesía industrial, que pondría fin a los pequeños talleres artesanales. Frente a esta nueva realidad, los artesanos solo tenían una opción: trabajar para dichas fábricas y cerrar sus talleres, lo cual generó un gran éxodo del campo hacia la ciudad y en busca de trabajo en dichas fábricas. Así fue el nacimiento de los barrios fabriles, que se situaban cerca de las fábricas, generalmente situadas en las afueras de las ciudades, en los cuales las gentes no paraban de llegar. No todas conseguían trabajo y su gran mayoría vivía en condiciones denigrantes. Los patrones sacaban provecho de su penosa situación extendiendo las jornadas laborales hasta 15 y 17 horas diarias en las fábricas, que para nada reunían las mínimas condiciones de seguridad e higiene y pagando además salarios miserables. La revolución industrial también trajo consigo los conflictos sociales, por ejemplo la lucha de clases, ya que los dueños de las fábricas, su único propósito y meta era aumentar la producción al menor costo posible, tratando de pagar el salario más bajo. Esta situación de injusticia llevó a la aparición de los primeros sindicatos de trabajadores y de huelgas en demanda de aumento de sueldo y de mejoras en las condiciones de trabajo. Esta unión de trabajadores trajo la posibilidad de la creación de las primeras leyes protectoras de sus derechos y consecuentemente el mejoramiento progresivo de su calidad de vida. Bien, esto ha sido todo lo que se refiere sobre este tema, la revolución industrial entre los años 1750 y 1850. Muchas gracias.